from Peru. Entonces tenemos a Brandon de Perú, We have Felipe. a Felipe Felipe from Colombia. de Colombia, Manuela. Manuela. Manuela from Colombia. Colombia. Gabriel. Gabriela. Oh, beautiful name. Sí, todos esos nombres que nos ayudan mucho también. Oh, there you go. And where are you from? Colombia. Also Colombia. Okay, good. Wow. Well, I'm really excited to be here with you. Bueno, muchachos, yo estoy muy emocionado de poder estar aquí con ustedes. This is already my third week in Colombia, so it's like longer than ever before. Esta es mi tercera semana en Colombia y esta es la vez que he estado más que nunca antes. Every time Uli invites me back, he makes sure I'm longer here. Cada vez que Uli me invita hace que yo me quede más tiempo. We actually had a wonderful conference here 2 weeks ago. Tuvimos una maravillosa conferencia hace 2 semanas atrás And we had people from about 11 countries represented y in the tuvimos conference. como alrededor de 11 nacionalidades representadas en la conferencia. And so we are really excited with what God is doing in Latin America. Estamos bien emocionados de lo que Dios está haciendo en Latinoamérica. We already have more than 10 Spanish-speaking schools in different places. Tenemos alrededor de 10 escuelas hispanohablantes alrededor de Latinoamérica. And the goal is to have a DBS in every nation in Latin America. Y la idea es que la visión es que tengamos una DBS en cada nación de Latinoamérica. So if you want to bring the school to Peru, for example, Y si ustedes quieren llevar la escuela, por ejemplo, a Perú, talk to Uli, he's the man. díganme a mí. Or talk to me while I'm still here. O díganle a Joe también. But you have to practice, you have to speak English to me. Pero tú tienes que hablarme inglés entonces. All right, practice your English. I'm sure your Ustedes English is pueden better than practicar my inglés. Spanish. Yo so. sé que su inglés es mejor que mi español. All right, so who was here last week when I was sharing in the staff gathering? Entonces, ¿quién estaba aquí durante el culto familiar mientras él estaba enseñando Among the students, yeah, I know the staff were. ahí en el culto familiar? So one was there. Oh, you were there too. Okay, so two, you have not heard me speak yet. Entonces, Brandon. ustedes todavía no me han escuchado enseñar. Okay, I'll keep that in mind. I was hoping to skip a few stories because I don't want to bore everybody. Entonces, with eso lo repeating tengo the en mente, stories. así puedo pasar algunas historias para que ustedes no se aburran. But we'll see how it goes. Pero vamos a ver cómo va. All right, so we are going to have the first week, which is called Origins and Worldview. Entonces, vamos a hablar de la primera semana que es origen y cosmovisión bíblica. By the way, this is my Cosmovisión, beautiful perdón. family right here. Esta es mi maravillosa familia acá. My wife, her Mi- name is Lisha. Mi esposa, ella se llama Lisha. She is from Malaysia. Ella es de Malasia. Our oldest son is Joshua Y entonces mi hijo mayor se llama Joshua and Johan, y Johan. and they're born in Taiwan. Y ellos ambos nacieron en Taiwán. I am from Holland, Yo soy de Holanda and we live in America. y vivo en Estados Unidos. Typical Wyman Es family. una típica familia jucumera. It gets really complicated. Ustedes saben que es complicado. All right. So next one. All right. So Okay, here we that's it. have. So we are talking about origins and worldview this week. Entonces vamos a hablar de orígenes y cosmovisión esta semana. And so we learn in the small group in the DBS. Entonces vamos a aprender que en la DBS We are reading out the whole Bible vamos a leer alrededor de toda la Biblia chronologically. cronológicamente Okay, from Genesis to Revelation. de Génesis a Apocalipsis. Now, when I say chronologically, I don't mean exactly Genesis, Exodus, like that, the way it is in the Bible, because the Bible is not necessarily always organized chronologically. Entonces cuando yo les hablo de cronológicamente no quiere decir precisamente que va a ser Génesis, Éxodo, Levítico, así tal, porque la Biblia en cierta manera no está como estructurada cronológicamente. And so the whole goal about the DBS is to learn in community. Entonces toda la meta con la DBS es como aprender en comunidad. Our motto is spirit and truth. Nuestro motor es como el estar en espíritu y verdad. And that is we want truth, Entonces queremos verdad, but we also want to apply the truth into our lives. pero también queremos aplicar esa verdad en nuestras vidas. Okay, and so we have to listen to the Holy Spirit. Así que tenemos que escuchar al Espíritu And Santo when there is conviction in our spirit about what we have done or what we need to do, then we act upon para que it. nos pueda traer convicción y lo que debemos hacer respecto a las And cosas. so in the DBS, we don't want to just pass on information. Entonces en la DBS nosotros no queremos pasar información, We solamente are por not información. we are not really a Bible school. Nosotros realmente no somos una escuela
escuela de la Biblia, but we are a discipleship school. pero somos una escuela de discipulado. Discipleship in the Bible. Discipulado en la The Biblia. goal is that we are being transformed by the Word. La idea es que podamos ser transformados por la palabra. And as you will be in your small groups, Y a la medida que tú estás en tus grupos we will pequeños, also do inductive Bible study vamos a hacer estudios inductivos of a certain passage, de algunos ciertos pasajes, once, twice a week. 1 o 2 veces por And semana. then later in the school, you will be learning, you will be leading the small group. Y durante la escuela y al final de la escuela ustedes ya van a poder So dirigir you en have grupos to- pequeños. You have to prepare. Así que ustedes se van a tener que preparar. And that way you will learn how to have a small group, how to have a Bible study group at home En la forma en la que ustedes pueden aprender cómo hacer un estudio bíblico inductivo, tal vez en or casa at your church. o en la iglesia. So that is something you'll be learning. Eso son lo que ustedes van a estar You'll be aprendiendo. tracing God's redemptive plan. Ustedes van a remarcar ahí el plan de redención de Dios. You'll be tracing God's character and nature. Ustedes van a remarcar allí el plan de, el carácter y naturaleza de Dios. You'll be tracing the major biblical events. Ustedes van a estar atravesando acerca de los, a través de los como eventos principales durante la Biblia In your homework en su tarea, every week. cada semana. And that all is to lead up to the final day Y todo eso nos va a dirigir hacia el día final, when you do your final exam. cuando ustedes hacen su prueba final. And that is you will present God's story. Y ustedes van a presentar la historia de Dios. And so every day you're preparing towards your final exam. So you do not want to neglect doing your homework. Entonces todos los días ustedes van a estar preparando ustedes se van a estar preparando para el examen Alright, final, that así was que no it. sean negligentes con la tarea. That's the school that God has given us after a lot of prayer and a lot of talking about it, and this is what the Holy Spirit showed us. Y esta escuela salió de mucha oración, salió de muchas charlas entre nosotros, y esto fue lo que el Espíritu Santo nos habló a nosotros. And many people have been blessed by it, so I trust that you will be blessed by it Y too. muchas personas, esta escuela ha sido una bendición, y espero que también esta escuela sea And bendición para ustedes. our hope is that you're not holding it to yourself, but that after school you want to give it out and then teach others. Y nuestra esperanza no es para que ustedes la reciban solamente para ustedes mismos, sino que ustedes la puedan compartir y sea de esperanza para otros. So when we start reading a book in the Bible, Entonces, cuando nosotros comenzamos a leer un libro en la Biblia, these are some of the things that we look for in the book. estas son algunas de las cosas que nosotros vemos para poder entender el libro. Yeah? That's kind of like at your first reading, En la primera lectura, some of these questions you already wonder how to answer. tal vez estas preguntas, tal vez tú ya te has como que preguntado el por qué. Okay? And you need to know who the author is. Entonces tú necesitas saber quién es el autor. You need to know who he is writing to. Ustedes necesitan saber a quién se le está escribiendo. You see, when we grew up in church, Imagínense, por ejemplo, cuando nosotros crecimos en la iglesia, we always assumed that the Bible is written to me, siempre asumimos que la Biblia estaba escrita hacia nosotros. or God's love letter to me. Ay, las cartas de amor de Dios para mí. But that actually is not exactly true. Pero realmente eso no es verdad. The Bible, the book in the Bible, El libro en la Biblia, as written by different authors escrito por diferentes autores, and written to a different audience than we are. es escrita para diferentes audiencias más que It's nosotros. not a modern book, No es un libro moderno, it's an ancient book. es un libro antiguo. And so the Bible is not written to us. Entonces la Biblia no está escrita para The nosotros. Bible is written to a original reader. La Biblia está escrita para un lector original. But it is preserved for us. Pero obviamente esto es preservado también para So it nosotros. is written for us, Entonces es como también para nosotros, but not to us. pero no escrito directamente para And nosotros. that's a big difference. Y eso es lo que hace la diferencia. So we are learning to, we are like stepping in a time machine, Entonces estamos como que poniendo un paso allí en una máquina del tiempo and we go back into time, y vamos de regreso hacia aquel tiempo, 3,500 years, 3500 años atrás. and place ourselves, and we see Moses, Y entonces estábamos allí donde Moisés estaba who is parado, the author. quien es el autor, He is writing the book. y él está escribiendo ahí el libro. And then to who is he writing? Y a quien él está escribiendo este libro To Israelites that just come out of slavery, just come out of Egypt. eran los israelitas que estaban saliendo de Egipto, de la esclavitud. And so he writes the book Genesis, Y ahí fue donde él escribió el libro Génesis, but also Exodus pero también Éxodo and Leviticus. y
Levíticos and Numbers y Números and Deuteronomy. y también So Deuteronomio. the first 5 books in the Bible are all written by Moses, Entonces los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, fueron escritos por Moisés, but not to us. pero no directamente para nosotros, Moses doesn't know you. porque Moisés no conocía a Felipe. Okay, Moses is writing to an audience that is not us. Moisés está escribiéndole a una audiencia que no es nosotros. Now, no somos nosotros. the problem is the time machine has not been invented, so I cannot go back in time machine. Entonces el problema es que las máquinas del tiempo no existen, entonces no puedo ir en la máquina del tiempo. So what's the alternative? Entonces esto tiene, this has a what? What is the alternative? What's the alternative? What? ¿Cuál es la alternativa? Oh, good. Yeah, this is man. Okay, so the alternative is I do interpretation, Entonces la alternativa es que nosotros necesitamos hacer interpretación and I do that the inductive way. y por eso lo hago de la manera inductiva. So I carefully read what Moses says. Entonces cuidadosamente veo lo que Moisés está escribiendo. I learn. I carefully read what the original readers are like. Y cuidadosamente yo veo cómo tal vez y interpreto cómo la audiencia original luce, And by a process of observation, y por un proceso de observación, and then after observation, I begin to do y interpretation. después de un proceso largo de observación hago mis I'm interpretaciones. trying to figure out why Moses is saying this to the original reader. Y me pregunto por qué Moisés está escribiendo esto de esta forma a esta audiencia original. And so even though I cannot step in a time machine, I kind of picture myself in the shoes of Moses. Inclusive cuando no me puedo meter en esa máquina del tiempo, yo me puedo imaginar cuáles eran los problemas por los cuales Moisés tal vez con lo que Moisés tenía que lidiar. Or in the shoes of the original reader. O tal vez los problemas del lector original. And when I do that, Y cuando yo hago I eso, interpret the text in the inductive way. yo puedo interpretar el texto en la manera inductiva. All right, so these are some of the things we have to look for. Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Historical background is important, Antecedentes históricos, contexto histórico. but that helps us. So we have a literary context when I look only at scripture, Entonces tenemos contextos literarios cuando leemos la escritura, but we also have historical context. pero también tenemos contextos históricos. And there may be other books that I read about the Bible Y tal- and about that particular time period, and that will help me understand the historical background. Y cuando leemos la historia y leemos libros que nos hablan de la historia, podemos hacer comparaciones que nos hablan acerca de lo que le hemos leído. We look for reason written. Buscamos la razón por la cual fue escrita. Moses is not writing because he's bored. Moisés no escribió porque él estaba aburrido. Moses is writing because there is a reason, there is maybe a need, or maybe he understands, okay, there is a need to be filled. Moisés escribió porque había una necesidad que necesitaba ser como suplida eso. Okay, and so he is, in the case of Moses, Y por ejemplo, en el caso de Moisés and the first 5 books, y los primeros 5 libros de la Biblia, they are leaving Egypt and they're supposed to go to a new land that Ellos- God had promised. ellos estaban viviendo en Egipto y se suponía que necesitaban moverse a la tierra que Dios había prometido. So Moses is writing to prepare them to how they should live in the new land. Entonces Moisés, al escribir estos libros, él les estaba como preparando para cuando ellos se movieran a la tierra donde ellos iban a vivir. The goal is that they will be a godly nation. La idea de él es que la gente pudiera ser una nación piadosa, una And so nación de Dios. Moses is going to write stuff down. Y por eso él escribió ahí, papá. Okay. Later he discovers that he also is not going to make it into the promised land. Y más tarde él mismo se da cuenta de que él mismo no lo iba a lograr de poder ir a la tierra prometida. So whatever he writes is also for the next generation. Y cualquier cosa que él iba a escribir iba a ser para la nación, para la siguiente generación. So that they know how to become a godly nation. Entonces ellos podían haber tenido la oportunidad de saber de cómo convertirse en una Okay, nación and so piadosa o de that Dios. would be a reason written about the main idea would be something along the lines of being a godly nation. Entonces esa es una de las razones por las que tal vez Moisés escribió, y la otra es la idea principal o el tema. And then we have the when written. The one way. The when written.
¿Cuándo fue escrito? And so we know we can put it in a timeline. Y la podemos poner una línea del tiempo. So once you put it in a timeline, Y una vez que la pones en una línea del tiempo, and then you study that particular book, y cuando estudias cierto libro particular, everything that's been written up to that point cada cosa que ha sido escrito hasta ese punto is what the people know. es lo que la gente sabe. So, but everything that's written afterwards, the people do not know. Pero todo lo que es escrito después, obviamente la gente no sabe. And so we also, that's context too. Entonces eso es contexto histórico también. And so we know again, that helps us put ourselves in the shoes of the original reader. Y entonces estas cosas nos ayudan a ponernos en los zapatos de los lectores originales. Type of literature is very important too. El tipo de literatura también es importante. And so we have many different types. Tenemos muchos diferentes tipos. We have historical narrative, Tenemos la narrativa histórica, but then sometimes we read about law. pero también a veces leemos acerca de la ley. When it comes to law, you think, oh my gosh, this is getting boring. Y entonces cuando leemos la ley tal vez decimos, ay Dios mío, eso está como que aburrido. I prefer to read stories. Prefiero leer historias. But that's because you read the laws as if it is stories, but you need to use different tools out of the toolbox to correctly read the law and to correctly interpret the law. Pero cuando leemos las historias es porque las leemos como cuando leemos la ley es porque la leemos como si estuviéramos leyendo las historias. Entonces necesitamos utilizar herramientas particulares para poder entender bien la ley y las historias. The same with wisdom literature. Tenemos también la literatura de sabiduría. Okay, and so wisdom literature is very different again. La literatura de sabiduría también es muy diferente. I mean, the author may say one thing, Por ejemplo, el autor dice una cosa and then he says the exact opposite. y después de eso dice lo opuesto. Is the Bible contradicting ¿Será que itself? la Biblia se está contradiciendo a sí misma? No. No. This is wisdom literature, Como hay literatura de la sabiduría, and the author is very speculative sometimes. Y a veces He's el- just writing and he's speculating. y a veces el autor es bien especulador y entonces empieza a especular con lo que está escribiendo. Okay, and so he may look at both ends and try them out. Entonces busca como que ambos finales puedan como compaginarse. All right, and so that again is very different from everything else. Entonces ustedes pueden darse cuenta de que cada cosa es diferente de todas las cosas. Prophecy. La profecía. Oh, I love reading Isaiah. Ay, me encanta leer Isaías. But then halfway through the book, I'm so lost. Pero cuando apenas me meto en el libro ya me perdí. I have no idea what he's saying. No tengo ni idea de lo que It's está such a diciendo. long book. Es un libro muy largo. And then Jeremiah, Y Jeremías, Ezekiel. Ezequiel. Okay, now the reason why we get lost is because we do not know how to read prophecy. Entonces la idea de la cual a veces nos sentimos perdidos porque no sabemos cómo leer profecías. At the end of your DBS, Y al final de su oh, you're gonna DBS, love Jeremiah. ustedes se van a encantar con Jeremías. And our goal is not to feed you with the words. Pero ahora nuestra meta no es como llenarte de pura palabra, Our goal is to make you more hungry. y nuestra meta es hacerlos a ustedes más hambrientos. So that after 3 months you're excited to go back and read Jeremiah again. Y después de ustedes que terminen esta escuela, después de los 3 meses, ustedes van a querer volver a leer Jeremías de nuevo. Parables, Están las parábolas, mostly of course Jesus. obviamente la mayoría de parte de Jesús. Okay, again, how do we read? Ok, ¿cómo la leemos? Epistles, Las epístolas, only in the New Testament. solo en el Nuevo Testamento. How do we read? ¿Cómo las leemos? Apocalyptic literature. La literatura apocalíptica. Okay, book like Revelation. Libros como Apocalipsis. Okay, Revelation is supposed to reveal, Apocalipsis se supone que debe revelar, but sometimes it's the most unrevealed book. pero hay veces es el libro más inrevelado. Why is that? ¿Por qué es así? Because people do not know how to read it. Porque la gente no sabe cómo leerlo. At the end of the DBS, Pero al final de la escuela, you're getting excited about ustedes Revelation. se van a emocionar por leer Apocalipsis. Because eyes are going to open up and you begin to understand because we show you how to read. Porque los ojos se te van a abrir y vas a entender porque nosotros te vamos a enseñar cómo leerlo. All right, then we also have two types of genres.
genres, Entonces aquí tenemos los tipos de géneros, and one is called prose and the other one is called poetry. que son dos, y uno se llama prosa y la otra es poesía. Now, in the historical narrative, En la histórica narrativa it's mostly prose, es mayormente prosa, but sometimes you have also poetry. pero de vez en cuando también tienes poesía. When you read poetry, it's of course not literal. Cuando tú lees poesía, obviamente no todo el tiempo es literal. You can give that to me then, okay? And so you need to remember that. So then, when it's poetry, you don't take things too literal. Entonces se recuerda que cuando están hablando de poesía no te toman las cosas literal. Prophecy is Profecías, a lot of poetry. hay muchas veces que es mucha poesía, Okay, but there is stuff that is prose, pero también hay algunas cosas que también están en prosa, that is historical narrative. que también son narrativas And históricas. so when you read, you have to keep track of that too, Y cuando ustedes están leyendo, ustedes necesitan ver la secuencia, because if you don't, porque si no lo you'll haces, get lost, te pierdes. and then you give up reading the book. Then we don't want that to happen. Y entonces terminas como solamente leyendo el libro. All right, good. Then we have. So how is the Old Testament organized? Entonces vamos a darnos cuenta de cómo el Antiguo Testamento está organizado. So these are all the books Aquí están todos los libros in the Old Testament. en el Antiguo Testamento. Okay, we have law, Tenemos la ley, we have prophets. tenemos la historia. Okay, that is one half. Well, kind of like one half of the, not quite half of the Old Testament. Bueno, aquí tenemos como entre estos libros la mitad, bueno, vamos a decir que la mitad del Again, Antiguo Testamento. It's like 5 and 12, Entonces aquí vemos ahí 5 y 12. and then in the right also we have 5 and 12, Y aquí también en la derecha podemos darnos cuenta de que hay 5 y 12. and that will be major prophets and minor prophets. Entonces aquí están los profetas mayores y los profetas menores. So we have law, history, and prophecy Entonces aquí tenemos la ley, la historia y la profecía, when it comes to type of literature. cuando estamos hablando de tipos de literatura. And then we also have what we call the writings. Y también tenemos algo que los judíos le llaman los Okay. escritos. And they are like a subcategory, a side category. Es como un tipo de subcategoría. Okay, these help us with the storyline, God's story, Entonces estas cosas nos ayudan con la historia en la línea de Dios. and this is kind of like added on. Y estas cosas son los que se le suman a eso. Gives us the opportunity to meditate. And Porque so. nos da la oportunidad de poder meditar. All right, good. So then we have so God's story. All right. Entonces vamos a hablar acerca de la historia de Dios. Vamos a hacerlo. So this whole DBS, Entonces en toda esta DBS you'll be reading God's story, which is His story. vamos a leer la historia de Dios, la cual es su historia. Okay, even in English, you could say it really fast, history, Por ejemplo, en inglés ustedes pueden leerlo bien rapidito y decir history como historia. historia, and then if you pull it apart, it is His story. Pero si tú lo pones aparte, habla de su historia. All right, and so that is what we need to remember, that it is God's story. Pero eso es lo que nosotros necesitamos recordar, que es su historia. And I didn't like history when I was in high school. Por ejemplo, a mí no me gustaba la historia cuando yo estaba en el bachillerato. I thought it was boring. Yo creía que era aburrida. That I will not benefit me in my life. Ay, esto no me va a beneficiar nada a mí en mi vida. But now I discover, and I'm explaining why. Pero ahora yo he descubierto y te voy a explicar el This is porqué, very different. que es muy diferente. All right. So we as the Holy Spirit begins to reveal to us. Entonces nosotros empezamos a preguntarle al Espíritu Santo No. que nos revele a nosotros. Without the Holy Spirit, Sin el Espíritu Santo, when we read, cuando leemos, and then after a while we are lost, tal vez después de un rato estamos and perdidos we'll put the book back on the y shelf. podemos poner el libro otra vez en el lugar donde se pone el Once we libro. have received the Holy Spirit in our lives, Pero cuando tenemos el Espíritu Santo en and I nuestras have this vidas, hunger to know Jesus, nos da hambre para poder conocer a Jesús. I want to know Jesus more. Y queremos conocer a Jesús más. I want to know about the resurrection. Queremos conocer acerca de la resurrección.
perfección. I want to be strengthened by the Holy Spirit in my inner self. Y queremos ser fortalecidos por el Espíritu Santo en nosotros I want to mismos. receive wisdom, Quiero revelation. recibir sabiduría, revelación. Like it says in Romans chapter 8, Así como dice en Romanos I 8, want to know about the breadth, the length, the height and depth of God's love for yo me. quiero conocer lo ancho, lo largo, lo alto, lo profundo del amor de Dios para mí. All that coming together, then yeah, I want to read, I want to know more, I'm hungry. Sí, tú quedas así como que sí, yo quiero saber más, quiero leer y es porque estoy hambriento. And so we begin to see God's redemptive plan. Y así es como podemos ver el plan de redención de Dios. It starts right from the beginning. Y comienza desde el mismísimo principio. Genesis 3 verse 15. Génesis 3:15. Right away, and then we'll be tracing that all the way till Revelation. Después de eso va a seguir una secuencia hasta Apocalipsis. And so, when once we have the big picture, Y una vez que ya tenemos la imagen en grande, the macro story, the big story, la historia macro, then the small story also begins to make sense. hay pequeñas historias donde también empiezan a agarrar sentido. Whereas before, Before, antes, when I read a story, I say, why is it in here? a veces yo leía y decía, uy, ¿qué es, I ¿qué es esto don't que estoy leyendo acá? No understand. entiendo. It seems so random. Se ve como muy aleatorio, But that's because I don't see the big picture. pero es porque no entendemos la But imagen once I grande. have the big picture, Pero cuando ya entendemos la imagen then I grande, begin to see, okay, now I can put everything in the right place tú puedes and it decir, makes sense. voy a poner estas cosas en este lugar y ahora ya tiene todo sentido. There is nothing by chance. There is nothing in the book everything has a purpose in the, No in hay the nada en la Bible. Biblia por casualidad. Todo lo que está en los libros tiene un propósito. And because it's God's story, it is relevant. Y porque es la historia de Dios, entonces es relevante. And why it is so relevant for you and me Y porque es tan relevante para ti y para mí, is because you are becoming part of the story. es porque nosotros nos venimos a ser parte de esa historia. And so I am also making history. I am part of God's plan unfolding even still today. Y también nosotros somos parte de la historia de Dios, donde estamos también desempacando, descargando cosas también para la historia. And when I think about Bible, I think about New Testament, but I also think about Old Testament. Y cuando pienso acerca de la Biblia, pienso tal vez en el Nuevo Testamento, pero también está el Antiguo Testamento. Sometimes people say, I don't like the Old Testament, too much bloodshed. Entonces, la gente suele decir, a mí no me gusta el Antiguo Testamento, mucha derramación de sangre. I like reading the New A Testament. mí me gusta leer el Nuevo It's Testamento, about Jesus. porque es acerca de Jesús. And so we are seeming to make a difference between the God in the Old Testament and the God of the New Testament, but it's the same God. Y muchas personas hacen como la diferencia que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo, pero es el mismo Dios. And really, even Old Testament, the same God is talking about, there is a lot about mercy, about Inclusive, forgiveness. en el Antiguo Testamento también Dios se habla muchísimo de misericordia, del perdón. Oh, but maybe people say, it's all about law. Pero la gente también puede decir, pero todo se trata acerca de la ley. Then you don't read the Bible correctly. Entonces, oye, tú no estás leyendo la Biblia correctamente. Old Testament is not legalistic. Porque el Antiguo Testamento no es legalista. It's also, the mercy and God is also seen in the Old Testament scripture. Porque la misericordia y la bondad de Dios también es vista en el Antiguo If Testamento. you don't see that, Y si tú no la ves, then you're going to miss out on studying God's character and nature. entonces te vas a perder de entender el carácter de Dios y su naturaleza. Okay, and God, the way God is, or the way God is viewed, is then distorted, like confused, Entonces la manera que tú ves a Dios va a ser como distorsionada, como confusa, incorrectly. incorrecta. And so we again have to maybe use new glasses, Entonces otra vez necesitamos poner los nuevos lentes, okay, DBS glasses, los lentes de la DBS. and now again read the Old Testament and then discover God is also a God of mercy and Y cuando se grace. lee el Nuevo Testamento se puede entender de que sí, que Dios es un Dios de gracia y de perdón. All right. Sí. And so here we have, and so the scriptures are for our benefits. Entonces las escrituras sí están escritas para nuestro Now, beneficio. when Paul writes, Cuando Pablo escribía, there is no New Testament yet. no había Nuevo Testamento todavía.
You ever thought of that? ¿Te habías dado cuenta de eso? Okay, when Jesus came, Pero cuando Jesús vino, all they had was their Bible was our Old Testament. su Biblia era nuestro Antiguo Testamento. So when they talk about the scriptures, Y cuando ellos hablaban de las they Escrituras, talk about the Old Testament. ellos siempre hablaban del Antiguo And Testamento. Paul says it's good enough for for the Old Testament gives us hope and encouragement. Y Pablo dijo, el Antiguo Testamento es escrito para como ánimo, It is good for salvation. es bueno para So salvación. the gospel is in the Old Testament. El Evangelio también está en el Antiguo Testamento. Okay, it's there. That is how they got saved. Está allí, así es la forma en la que las personas serían They didn't salvas. read the New Testament because it was not there yet. Ellos no tenían Nuevo Testamento porque no And existía. they got saved. So there is God's redemptive plan is Y esas in there. personas también eran salvas porque el plan de redención de Dios estaba allí. And it's also good for our discipleship. Y también es muy bueno para nuestro discipulado hoy en día. Okay, in order to be discipled, that means that I need to bring correction and being trained up and be equipped. Entonces, en orden de ser discípulo, necesitamos traer corrección, necesitamos traer cosas para ser corregidos. So Paul was able to find Jesus in the Old Testament, Entonces, Pablo encontró Jesús en el Antiguo Testamento and so can we. And we can y therefore también too. nosotros lo hemos encontrado porque hemos encontrado el plan de In fact, redención de Dios. it's an exciting discovery. De hecho, ha sido como un descubrimiento asombroso. I am in my daily quiet time. En mi tiempo quieto diario, I'm studying God's redemptive plan, yo estudio el plan de redención de and Dios. I'm now already in my third year, and I'm still not tired of doing this. Y I ahora, love it. y estoy ahora en mi tercer año de estudiar el plan de redención de Dios y de consecutivo y no estoy aburrido. Lo amo hacer And eso. so in the Old Testament, Y en el Antiguo Testamento it's a story about wrath of God, but also about mercy of God podemos ver la ira de Dios, pero también podemos ver la misericordia de and Dios grace of God. y la gracia de Dios. Now, when I think of the wrath of God, Entonces, cuando pensamos en la ira de Dios, why? ¿por qué? Because God is just. Porque Dios es justo. And so, even if I don't quite understand why God is pouring out His wrath upon a people, Inclusive cuando no entiendo por qué Dios derrama su ira en las personas, when I read that, cuando lo leo, I know it also explains God is just. también explica, me puedo ver de que Dios también es justo. And so, and He will not leave the sinner or unpunished. Y Dios no va a dejar al pecador como sin castigo. But then elsewhere, I see that God is merciful. Pero también podemos ver de que Dios es misericordioso. So sometimes God reaches out and extends mercy, Entonces podemos ver que Dios también alcanza a la gente con su misericordia and sometimes He extends the hand of justice. y también extiende la mano de justicia. And when there is justice, there needs to be punishment Y too. cuando hay justicia también se But necesita He can't castigo. do both at the same time. Pero Él no puede hacer las dos al mismo tiempo. He cannot be and merciful and just to you at the same time. Y no puede ser ni misericordioso ni justicioso al mismo tiempo. All right? And so sometimes we see the justice of God, sometimes we see the mercy of God. Entonces vemos la justicia de Dios y la misericordia de Dios. And en so ciertos really, tiempos. all of the Old Testament can be summarized by saying that it is God pursuing a people He loves. Entonces en el Antiguo Testamento podemos resumirlo como que la miseria de Dios, ver la misericordia de Dios persiguiendo a su gente. Como Dios persiguiendo a su gente. Wow. Wow. Exciting? ¿Es emocionante? All right. So mercy. Entonces misericordia. Mercy in Genesis. La misericordia en Génesis. Adam and Eve, Adán y Eva, despite of their sins, a pesar de sus pecados, and because they sinned, they will die. y porque ellos pecaron, ellos iban a morir. But they didn't die right away. Pero ellos no se murieron. So there was mercy. Entonces hubo misericordia. Mercy was extended to Noah's family. La misericordia también fue extendida hasta la familia de Noé. While the whole world was filled with wickedness, Cuando todo el mundo estaba lleno como de maldad, corruption, corrupción, God saved 8 people in a boat. Dios salvó a 8 personas en un barquito. While also justice was committed to the rest of the world. Obviamente la justicia fue derramada en el resto del mundo, So I also learned about mercy. pero también aprendo de misericordia. Mercy was shown to Abraham. La misericordia fue como que dada a Abraham. Abraham was from a place called
called Mesopotamia, which is like what today is Iraq. Abraham fue tomado de un lugar desde Mesopotamia, que hoy en día es Irak. And those people there, they were pagan worshippers. They worshiped pagan gods. Y toda esa gente eran idólatras paganos que adoraban a dioses paganos. They sacrificed